Bien, el día de ayer ya estuvimos viendo lo que es, bueno, ya hemos visto lo que es la función sí, hemos visto las dos funciones lógicas, tanto la función lógica y como la función lógica o, ¿cierto? Muy bien, entonces, habíamos visto ya, aplicándolo a nuestro ejercicio, a nuestra base de datos, ¿no? Y que nos muestra un mensaje de aumentar y no aumentar, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo más. Le damos clic derecho e insertamos una columna después del o antes de fecha venta, ¿sí? Antes de fecha venta, ¿sí? Insertamos una columna, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí incrementar, ¿sí? Incrementar el 15%, ¿ya? Y el 15% al salario dólar, ¿ya? Al salario dólar, ¿ya? Pero ojo, no a todos, sino a los que ganan, ¿ya? A los que ganan menos de 260, ¿ya? 260. Caso contrario, o mejor aún, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a incrementar. O sea, a ver, no sé si se puede los dos, mejor los dos, ¿ya? Ya, de la siguiente manera, ¿ya? Incrementar el 15% al salario dólar a los que ganan menos de 260.000. Caso contrario, ¿sí? Descontar el 10%, ¿sí? De esta manera, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Descontamos el 10%. Por ejemplo, si yo gano $1.000 y me descuentan el 10%, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, un momento, a ver, Naomi, un momento, por favor. A ver, Naomi, si puede volver a repetir, por favor. No, no, a ver, por ejemplo, si mi salario es de $1.000 y me hacen un descuento del 10%, ¿cuánto sería mi nuevo salario? Sería 900, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aplicamos, ¿sí? Aplicamos estas condicionales para hallar tanto el incremento del 15% a los que ganan 260.000 o caso contrario hacer un descuento del 10%. ¿Sí? A ver. Ya. Igual, sí, ya, igual, sí. ¿Y qué nos pide? El precio de venta en dólares, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Que en ese caso iniciaría en la columna H2, ¿no? La celda H2. Si es menor a 260
60.000, ¿no? Entonces, que se incremente el 15%. En ese caso, yo lo multiplico por 1.15, ¿no? El 1 que me representa el 100% del salario más el incremento que vendría a ser el 15%, ¿no? Caso contrario, tener un descuento del 10%, que lo podría hacer de la siguiente manera, ¿no? Menos el 10%. Puede ser 0.1 o 0.10 o con el símbolo porcentaje, o simplemente le pongo por 0.9. ¿A qué se referirá el 9? 0.9. A ver, ¿alguien me podría decir? Casi, casi el 90%. Porque, ojo, mi 100% es mi, todo, por ejemplo, ¿no? Es los $1.000. Me van a descontar 10%. ¿Cuánto me queda? El 90%, ¿cierto? Pues lo que puedo hallar aquí es el 90%. Ya no tendría que estar restando menos el 10% y todo eso, ¿cierto? Entonces sería una opción también, ¿no? Por eso les indico. Todo depende de cuál sea el criterio de cómo ustedes lo manejen. ¿No se han dado cuenta que cada una de vuestras compañeras lo ha presentado de diferente manera? ¿Sí? Lo ha presentado de diferente manera. Entonces, es el criterio, les vuelvo a repetir, de cómo ustedes lo manejen. Como les decía, ¿no? Una parte de Excel, sí, una parte de Excel efectivamente viene a ser mecánico. ¿Por qué? Porque ya una fórmula o una función sobre todo, en una función nosotros ya conocemos qué datos deben ingresar. Por eso les puse el ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito, por ejemplo, para sumar una cantidad de números? Los números. Si yo no tengo los números, no voy a poder sumar. Si aplico la función suma, ¿qué necesito para aplicar la función suma? Los números, ¿cierto? Y si no tengo estos datos, simplemente no voy a poder sumar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Con que conozcamos los datos que vayamos a necesitar, ¿sí? Con eso ya nosotros podemos trabajar tranquilamente las fórmulas o las funciones de Excel, ¿sí? Ahí está. Entonces, hasta aquí terminaría mi función sí. Simplemente lo cierro, lo aplico para todos y listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, y hoja coincide con la opción de no aumentar. Por ejemplo, ¿no? Acá mi precio es 596, acá baja 536. No, bueno, 536.456, ¿no? Por ejemplo, acá 198.000 y acá hay un incremento del 15% a 228.000. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, todos por favor. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver lo que son los administradores de nombres, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve? ¿Sí? A ver, por ejemplo, cuando nosotros
Por ejemplo, a ver, pero lo voy a poner de esta manera. Ya, listo. Por ejemplo, cuando nosotros definimos, por ejemplo, H2, así por sí solo este H2, ¿qué significa? A ver, ¿qué creen que signifique este H2 por sí solo? A ver, ya el nombre de la celda. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, así por sí solo, ese H2 me representará algo aparte de que es la celda propiamente. A ver, ya, la ubicación de un dato. ¿De qué tipo de dato? A ver, ¿de qué tipo de dato? A ver, a ver, vean, primero, acá nosotros estamos trabajando, ojo, eh, por, primero, estamos trabajando los registros y lo estamos trabajando por rango de datos. Es decir, que, bueno, voy a volver a activar esta opción. A ver, a ver, a ver. Ya, vean. Acá nosotros estamos trabajando por rangos de datos. ¿Ya? Por rango de datos. Pero vean, por ejemplo, si yo selecciono un H2, ese H2 por sí solo eh, no me, simplemente me va a simbolizar el nombre de la celda, más no voy a poder, por ejemplo, identificar a qué tipo de dato pertenece. ¿Sí? Es más, por eso es de que oculté lo que son los nombres de los encabezados. Recordemos, estos nombres de encabezados nos permite identificar el tipo de dato con el cual nosotros estamos trabajando. Pero si yo no tuviese estos administradores de nombres, simplemente no podríamos identificar el tipo de dato que es. Si es un precio venta, si es, no sé, un tipo de fecha, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que me permite, qué es lo que me permite los administradores de nombres? Primero, un administrador de nombres, ya un administrador de nombres, primero que nada, me permite, ojo, me permite agrupar los datos, ¿sí? Me permite agrupar los datos para que de esta manera, ¿no? Para que de esta manera, a través del uso de un nombre, por eso es administrador de nombre, un nombre que nosotros le vamos a dar, podamos aplicarlo dentro de una función o forma. Es decir,
¿A qué me refiero con el nombre? Vean, este H2, ojo, este H2 no representa a todo el rango de datos, solamente a la celda, ¿ya? Solamente a la celda. Pero, ¿qué es lo que me permite el administrador de nombres? Me permite, vean, agrupar todos estos datos, vean, todos estos datos, ¿sí? Todos estos datos y darle un nombre, ¿sí? Por ejemplo, salario dólar, por ejemplo, ¿ya? Salario dólar. Entonces, con este nombre, salario dólar, que pertenece al administrador de nombres, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir aplicarlo dentro de estas funciones y fórmulas. Es decir, que en vez de poner H2, yo voy a poner, por ejemplo, salario dólar. ¿Y qué va a pasar? Salario dólar, ¿sí? Salario dólar, que es el administrador de nombres, va a agrupar a todo este rango de datos al que pertenece. Entonces ya no voy a estar aplicando H2, H3, H5, H20, H100, no, ya no. Sino simplemente voy a aplicar el nombre que corresponde, el nombre del tipo de dato que corresponde al administrador de nombres. ¿Ya? Y este nombre que nosotros vamos a generar, lo vamos a poder utilizar dentro de las funciones, dentro de las fórmulas y para poder hacer referencias, ojo, para poder hacer referencias no solamente dentro de la misma hoja, sino también, sino también poder aplicarlo y hacer referencias ya en otras hojas. Puede ser en ejemplo 2, en hoja 1 o ejemplo 1, dependiendo. ¿Sí? Para eso me ayuda el administrador de nombres, para poder aplicar y hacer referencias mucho más precisas, mucho más directas, agrupando todos los datos, ya agrupando todos los datos y estableciendo un nombre representativo. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? A ver, lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. A ver, oh, a ver, un momento. Ya, vean. Para ello nos vamos a ir al ejemplo 2, ¿sí? Al ejemplo 2. Y vamos a copiar estos datos, ya, de ese estado civil. Estas 5 columnas. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. ¿Sí? Lo pegamos ahí abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Listo. A ver, todos por favor, ¿lo tienen? A ver, ¿lo tienen o no? A ver.
A ver, ¿todos están ahí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a aplicar la función sí para lo que viene a ser el estado. ¿Ya? El estado. Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Aumentar 2 puntos a los que son solteros, ¿no? Y a los que son viudos, 3 puntos. Y al resto, cero. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Sería igual, o mejor ya para no complicarnos tanto, bueno, sí se puede hacer, pero para no complicarnos tanto, vamos a poner solteros y viudos, 2 puntos. ¿Ya? Solteros y viudos, 2 puntos. ¿Ya? Igual, sí. ¿Qué función lógica aplicamos? ¿La I o la O? Si es para solteros y viudos. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Seguros? Ayer. Y ahora cambiamos la I. Sigue siendo la O, chicos. Porque las condicionales. Ojo, Diego, a ver, no te escuché. A ver, Diego, claro. Pero, exacto. ¿Pero por qué? Porque pertenecen al mismo rango de datos. Por eso, ¿ya? Si pertenecen al mismo rango de datos nuestras condicionales, automáticamente aplicamos la función O. ¿Ya? Automáticamente. ¿Ya? Automáticamente. ¿Ya? Entonces, vean, aplicamos la función O y comparamos. Pero vean, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que yo hago? Selecciono el dato, en este caso haciendo la referencia a 74. Pero yo no quiero trabajarlo de esta manera. Quiero aplicar el administrador de nombres. ¿Para qué? Les vuelvo a repetir. Para que de esta manera, ¿ya? Para que de esta manera nosotros podamos eh, trabajar, ¿sí? Trabajar con todo este rango de datos, con todo. Ya no estar seleccionando A74, A75, A76, no, sino seleccionar todo el rango de datos y poder compararlos. Entonces, ¿cómo definimos esto? De la siguiente manera. Vean, lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a borrar y primero voy a aplicar el administrador de nombres. En ese caso lo voy a aplicar para estado civil, ¿ya? Para estado civil, ¿ya? Es decir, que todo este rango de datos, ¿sí? A todo ese rango de datos le voy a poner un nombre, ¿ya? Le voy a poner un nombre. Ahora, ojo, ojo. No necesariamente para aplicar estos administradores de nombres, ojo, no necesariamente debemos tener los datos ya llenados. Puede que yo tenga los títulos, pero tranquilamente yo puedo seleccionar celdas vacías, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar este grupo de celdas, lo voy a enmarcar más, ¿ya? Ahí está. Vean, aquí estoy enmarcando 4 celdas vacías más, que ojo, todavía no las he llenado. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Vean, selecciono
mi rango de datos. Ojo, selecciono mi rango de datos. Como les vuelvo a repetir, pueden ser celdas vacías, no hay ningún problema. ¿Ya? Luego me dirijo a la pestaña de fórmulas. ¿Ya? A la pestaña de fórmulas. ¿Ya? Y en la pestaña de fórmulas vamos a encontrar lo que es el administrador de nombres. Entonces, les vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta selección de datos, ¿sí? A esta selección de datos, nosotros le vamos a poner un nombre. Y este nombre que nosotros vayamos a poner, lo vamos a poder aplicar dentro de las funciones y las fórmulas. Para que de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros hagamos una referencia, podamos hacerlo más directamente. Ya no vamos a estar seleccionando H1, H2, F5, ¿no? O estar adivinando a qué celda corresponde y todo eso. No, ya no. Simplemente con este nombre, nosotros vamos a poder identificar a qué rango de datos pertenece. ¿Ya? Ahora, ahora, vean. Acá, ojo, como les indicaba, solamente, ojo, solamente seleccionamos los datos, más no el nombre de campo. ¿Ya? Solamente los datos, se trabaja con los datos. ¿Ya? Muy bien. Una vez seleccionado todo el rango de datos, como les indicaba, nos vamos a la pestaña de fórmulas y nos vamos a la opción que dice administrador de nombres. Administrador de nombres. ¿Sí? Le damos clic y vean, acá dice administrador de nombres. Bien, lógicamente aquí está vacío, ¿no? Todavía no hemos creado ninguno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner nuevo. Y vean, aquí me aparecen estos 4 campos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vean, dice nombre. Esta opción de nombre va a ser el nombre que nosotros vamos a poner para poder aplicarlo, ¿ya? Para poder aplicarlo, ¿ya? Para poder aplicarlo dentro de una función o una forma. Es decir, por ejemplo, quiero sumar todas estas notas. Solamente sumar, ¿ya? ¿Qué hago? Ya no voy a estar seleccionando, pues, igual suma este C1, C2, C3, C5 hasta C88, por ejemplo. No, sino simplemente dentro de la función suma voy a poner nota 1 y automáticamente va a seleccionar todos estos datos. ¿Ya? Eso implica el administrador de nombres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vean, acá nos pide un nombre. Este nombre es el que vamos a utilizar nosotros para insertarlo dentro de esta función o fórmula. Y aquí la observación. Yo puedo poner cualquier nombre, vean. Yo puedo poner, por ejemplo, no sé, a ver, estado civil, otro nombre, a ver, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué podríamos poner? Estado civil,
No se me ocurre otro nombre. Ah, a ver, uno relaciona. Ojo, estos nombres deben de ir relacionado, ojo, relacionado a los datos con los cuales nosotros estamos trabajando. Ojo, esa observación. No, por ejemplo, si acá dice, si estos son mis notas, yo no le puedo poner acá, por ejemplo, no sé, datos numéricos, por ejemplo, ¿no? Porque no va a haber concordancia con los datos. Y cuando lo quiera aplicar, no voy a saber qué nombre es o no me voy a acordar y voy a terminar utilizando otros datos, ¿ya? Mucho cuidado con los nombres que nosotros vayamos a poner aquí. Es por eso que, vean, este nombre, ¿sí? Este nombre, ojo, de preferencia y una recomendación, ¿ya? Este nombre de aquí debe ser el mismo que tenemos acá. Ojo, eso no quiere decir que tenga que ser obligatorio. Acá yo le puedo poner estado civil, pero acá, por ejemplo, yo puedo ponerle ya, mejor de esta manera, ¿no? Yo puedo ponerle ES, nada más. Perdón, perdón. EC, no, de estado civil. No, las iniciales de estado civil. ES, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando yo lo aplique, vean, cuando yo lo aplique dentro de las funciones o las fórmulas, lo voy a utilizar con este nombre, ES, o perdón, EC, ¿ya? EC, ¿no? O simplemente puedo aplicar cualquier otro nombre. Pero, les vuelvo a repetir, aquí la recomendación es de que este nombre, ya, este nombre, ¿sí? Tiene que ir en relación al nombre que tenemos acá, ¿ya? Al nombre que tenemos ahí, acá. Para que de esta manera podamos identificar de una manera más rápida, ¿sí? Los datos con los cuales estamos trabajando. Entonces, en este caso, yo le voy a poner, por ejemplo, solamente la E de inicial, ¿no? La E. Y vean, acá en este caso, ojo, en estos nombres, en este nombre, yo no le puedo poner espacio. Vean, ¿qué pasa si le pongo espacio? Vean, me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque este nombre, les vuelvo a repetir, lo vamos a utilizar en las funciones y fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, si quiero que haya una distancia entre palabra y palabra, lo que puedo aplicar es lo siguiente, un guión abajo. Ahí está, un guión abajo. ¿Sí? Un guión abajo. Esto para enmarcar las distancias entre palabra y palabra. ¿Ya? Entonces, vean, lo completo. ¿no? De estado, guión abajo, civil. Civil. Ahí está. ¿Ya? Entonces, vean. Hace referencia al tipo de dato al cual estoy aplicando el administrador de nombres. Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que viene a ser el ámbito. Si le damos clic aquí, vean, acá nos está mostrando como primera opción libro. Y luego del libro nos muestra una base de datos, ejemplo 1, ejemplo 2 y hoja 1. Si se dan cuenta, esos nombres son precisamente los que tenemos acá. Base de datos, ejemplo 1, ejemplo 2 y hoja 1.
¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo le pongo ámbito, libro, ¿sí? En ámbito, yo le pongo libro, ¿qué va a pasar? Este nombre o este administrador de nombres, ¿sí? Lo voy a poder utilizar, lo voy a poder utilizar en todas las hojas, ya sea en las hojas que tenemos aquí habilitadas o en las hojas que yo posteriormente vaya a crear, ¿ya? Por eso dice libro, porque el libro, ¿no? Que es todo esto viene a ser el libro, ¿sí? Hace referencia a todas estas hojas. Si tengo 100 hojas, este nombre, ¿sí? Este nombre voy a poder utilizar en las 100 hojas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? A ver, primero, ¿en qué hoja estoy creando o en qué hoja estoy posicionado en este momento? ¿En la base de datos, ejemplo uno, ejemplo 2 u hoja uno? A ver, bien. Ejemplo 2. Entonces, vean, ¿qué pasa si, por ejemplo, si digamos, ¿no? Yo le pongo aquí en ámbito, ¿no? Ámbito ejemplo uno. ¿Qué va a pasar? Este nombre o este administrador de nombres, ojo, solamente lo voy a poder aplicar en la hoja uno o en el ejemplo uno, perdón. Solamente aquí. Ojo, por más de que aquí yo lo esté creando en el ejemplo 2, no lo voy a poder utilizar, no lo voy a poder utilizar, no lo voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque el ámbito solamente me indica que lo puedo utilizar en la hoja uno, o perdón, en el ejemplo uno, ¿ya? En el ejemplo uno, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, lo mismo va a suceder con los demás. Si yo le pongo ejemplo 2, solamente en ejemplo 2. Si yo le pongo hoja uno, solamente en la hoja uno. Y listo. ¿Ya? No lo voy a poder aplicar en otras hojas. Entonces, para este ejemplo, vamos a ponerle ejemplo uno. ¿Ya? Ejemplo uno. Es decir, que este nombre, ya, este nombre solamente lo voy a poder aplicar en la hoja ejemplo uno. ¿Ya? Solamente en la hoja ejemplo uno. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el comentario. Acá podemos poner un comentario, no sé, por ejemplo, ¿no? Datos relacionados al estado civil del año 2022, por ejemplo. O cualquier otro comentario, ¿no? El que ustedes vean por conveniente. ¿Ya? Ahí está. Y por último, ya, si te aparece bloqueado es porque seguramente lo has creado y cuando has querido volver a ingresar, le has puesto modificar. Seguramente le has dado a aceptar. Ah, ya. Sí, ese es el detalle. Una vez creado este administrador de nombres, cuando nosotros vayamos a querer modificar, efectivamente este ámbito va a estar bloqueado. Se bloquea. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar lo que has creado en caso de la situación de Diego, no eliminar esa referencia que has creado y volverlo a generar, ¿no? Volverlo a generar, ¿ya? Entonces, elimínalo por favor este Diego, elimínalo y vuélvelo a crear.
¿Ya? Ya, listo. Y por último tenemos la opción que dice se refiere a. Entonces, vean, acá por ejemplo, bueno, nosotros previamente hemos seleccionado los datos, ¿no? Previamente. Pero, vean, yo puedo aquí volver a seleccionar los datos. No sé, puede que me haya equivocado y haya seleccionado otros datos. ¿Qué hago? Simplemente le doy clic ahí, vean, lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a borrar y voy a volver a seleccionar, vean, lo voy a volver a seleccionar. Y es más, ojo, como les decía, acá nosotros podemos seleccionar incluso celdas vacías. ¿Ya? Podemos aplicar con las celdas vacías también. ¿Ya? Entonces, ojo, esto no va a afectar a los resultados. Ojo, no va a afectar a los resultados. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, tranquilamente. Es más, antes de llenar nuestra tabla, por ejemplo, nuestra base de datos, ¿no? Antes de llenar nuestra base de datos, nosotros previamente podemos ya aplicar y crear los administradores de nombres. ¿Ya? Previamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vean. Acá, por ejemplo, estamos haciendo la selección. No he vuelto a hacer la selección. Y simplemente salgo de acá. No le vuelvo a dar clic acá. Y listo. Vean. Ya tengo todos los campos. Ojo, aquí el campo de comentario no es, digamos, algo importante. Lo que sí es importante es el nombre, porque este nombre lo vamos a utilizar, ojo, les vuelvo a repetir, dentro de una función o fórmula. El ámbito también es importante, porque allí vamos a determinar dónde lo vamos a aplicar, si va a ser para todo el libro o va a ser para una hoja en específico. En este caso, lo estamos aplicando solamente para la hoja 1. A pesar de que lo estamos generando en la hoja ejemplo 2, solamente este nombre lo vamos a utilizar en el ejemplo 1. Tenemos el comentario, podemos dar una descripción y la opción y la última opción que dice se refiere a. Esto también es muy importante, ya es muy importante porque en base a este rango de datos, ¿sí? Es que nosotros vamos a poder mostrar los resultados. ¿Ya? Es decir, si yo quiero sumar las notas y, y mi selección de datos está haciendo referencia al estado civil, ¿podré sumarlo? A ver, ¿estaré sumando las notas o los datos correspondientes? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? No, pues simplemente no. Por eso es importante saber cuáles son los datos, ¿sí? Que deben de ir en relación al administrador de nombres que estoy creando. Si acá yo pusiera, por ejemplo, nota 1, mi selección de datos estaría bien. A ver, a ver. Si yo le pongo nota 1 aquí, ¿estará bien mi selección de datos? A ver, ¿qué opina? Ya vean. Esta viene a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder aplicar lo que es, lo que es los administradores de nombres.
¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otra vez? Ya lo vamos a hacer con el ejemplo o con nuestra base de datos. ¿Ya? Con nuestra base de datos. A ver. A ver, un momento. Ah, 10. A ver. Uy, uy, uy. Ya. A ver. Nos vamos a ir a nuestra hoja de base de datos. ¿Sí? Nuestra hoja de base de datos. Y vamos a aplicar el administrador de nombres para precio venta dólares. ¿Ya? Precio venta dólares. ¿Ya? Para el precio venta dólares. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Previamente vamos a seleccionar los datos. ¿Ya? Entonces, ojo, los datos. ¿Ya? Los datos empiezan desde, en este caso, desde esta fila, ¿no? Fila 2. Desde acá. ¿Ya? Desde acá. ¿Ya? Desde aquí selecciono todos mis datos. Mis 500 datos. Son 500. Ahí está. Mis 500 datos. ¿Ya? Previamente seleccionamos los datos. ¿Todos están ahí? Ya. Ahora, ahora nos dirigimos a la pestaña de fórmulas, ¿ya? Fórmulas. Y nos vamos al administrador de nombres, ¿ya? Administrador de nombres. Ahí está. Bien, acá ya nos está mostrando el primer administrador de nombres, ¿no? Estado civil, ¿ya? Pero bueno, lo descartamos ahí, ¿ya? Lo dejamos ahí nomás, no hay ningún problema. Aquí estamos creando uno nuevo. ¿Qué hacemos? Le damos clic en nuevo, ¿ya? Nuevo, ¿sí? Nuevo, ¿ya? Ahí está. Y ahora, vean, acá lo que vamos a definir, ¿sí? Lo que vamos a definir es el nombre con el cual vamos a representarlo en las funciones y formas. Entonces, acá, bueno, ya de manera automática nos está mostrando el nombre del precio de venta, ¿no? Este nombre. Pero recuerden, ¿ah? Recuerden, yo puedo ponerle aquí cualquier nombre. Ojo, no necesariamente este. Puedo ponerle cualquier nombre. Pero ¿cuál es la recomendación? Que sí sea el mismo nombre. Para que de esta manera no nos vayamos a confundir más adelante, ¿ya? No nos vayamos a confundir más adelante y lo estemos aplicando pues con otros datos incorrectos, ¿no? Con datos incorrectos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, aquí la recomendación es que sea el mismo nombre. Ahora, si el nombre es demasiado largo, lógicamente lo que podemos hacer aquí es
abreviarlo, ¿sí? Lo abreviamos, ¿ya? Lo abreviamos, ¿ya? Porque acá tampoco conviene de que el nombre pues sea extenso. No, no conviene eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos el nombre, en este caso lo voy a dejar con el nombre de precio-venta. El ámbito, como hemos visto, si seleccionamos va a afectar solamente a esa hoja, pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicarlo para todo el libro, ¿ya? Para todo el libro, ¿ya? Lo aplicamos para todo el libro. Y luego podemos dar un comentario. Por ejemplo, en este caso vamos a establecer que es la conversión, ¿ya? Oh, ya, la conversión, o no, mejor aún, vamos a poner salario anual en dólares, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Lo podemos poner de esa manera. Salario anual en dólares. Y la última opción que se refiere a, ¿no? Esto también sí es muy importante. Ya, eso también es muy importante. Ya, ojo con eso. Ya, muy bien. Entonces, una vez definido ya todos estos campos, simplemente le damos a aceptar y listo. Entonces, ahora para poder aplicarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, lo voy a aplicar, lo voy a aplicar con este último ejercicio que hemos hecho, ¿no? De incrementar el 15% del salario dólar si es menor a 260.000 o descontar el 10%. ¿Qué voy a hacer aquí? En vez de ponerle H2, ya, en vez de ponerle H2, le voy a poner precio venta. Ahí está. Dice salario anual en dólares. ¿Qué hago? Le doy dos veces clic y listo. Lo propio aquí. Precio venta dólares. Precio venta dólares. Y listo, vean. Está haciendo referencia a todo ese rango de datos. Y ya me permite aquí, acá mismo, vean, acá mismo, ya me permite identificar con qué valores o con qué datos estoy trabajando. ¿Ya? Con qué valores o con qué datos estoy trabajando. ¿Ya? Entonces simplemente le doy Enter y lo aplica a todos. Y listo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora vean, ¿ah? Ojo, no solamente lo puedo aplicar en esta hoja. Vean, me voy a ir al ejemplo 2. Al ejemplo 2. ¿Sí? A la hoja ejemplo 2. Y por ejemplo aquí yo puedo hallar el valor máximo del salario dólar. Entonces vean, ¿ah? ¿Qué hago? Igual, valor máximo. Y vean, me pide el número 1, número 2. Vean, ¿ah? Podría hacerlo de esta manera. De esta manera. ¿No? Ahí está. ¿No? Pero a veces pues no es tan factible trabajarlo así. ¿Qué hago? Vean, lo borro y simplemente escribo. Ya. Uy, ¿qué pasó? No, no está con salario, perdón. Precio, venta. Es más, acá me olvidé especificar, debería ser precio, venta, dólares. ¿No? Pero ya, ahorita lo corregimos. Vean, precio, venta. Ahí está.
y ya con este nombre ya está haciendo referencia a los datos de base de datos, ¿no? Y listo, ahí está. Ese es el valor máximo, ya, ese es el valor máximo, ya, ahí está, listo. Entonces vean, para terminar esa parte, si yo me voy a fórmulas y me voy al administrador de nombres, vean, no, ahí está, no, precio venta, ¿no? A ver, ahí, a ver, ya, acá no me muestra. Ya, a ver, es que está un poco largo, pero vean, no importa. Acá, por ejemplo, recuerden, ¿no? Hemos trabajado algunas celdas vacías, no hay ningún problema. Conforme nosotros vamos llenando estos datos, también acá se va a ir actualizando. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, vean, acá dice precio venta, pero yo no sé pues si es precio venta soles o precio venta dólar. ¿Qué hago? Le voy a ir, o le voy a dar a la opción de modificar. Y vean, dentro de todas estas opciones, ¿no? Un aspecto que le ocurrió, por ejemplo, a vuestro compañero, era de que el campo ámbito, vean, vean, ámbito, no lo podemos modificar. Ya no se puede modificar. Todo lo demás, sí. Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, lo voy a poner abreviado. Le voy a poner PV-dólar, por ejemplo. ¿No? PV-dólar. Precio venta, dólar. ¿No? Le doy a aceptar y listo. Aceptar y cerrar y listo. ¿No? Ahí está. Entonces, que vean, acá por ejemplo, automáticamente se ha modificado. ¿Ya? Se ha modificado. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ya, a ver, ya ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. A ver, dame un minuto. Ya, muy bien. Listo, entonces, ahora por favor, aplíquenlo solamente por ahora, ¿ya? Para ahorita, por 5 minutos nada más, para tipo, operación y provincia, ¿ya? Para estos tres, ¿sí? Para estos tres. Sí, apliquen el administrador de nombre para esos tres, por favor, ¿ya? A ver, 5 minutos, por favor, ¿ya? A ver, María, ¿no? María Josefa. A ti, ¿verdad? A ver, compárteme tu pantallita, por favor. Amplíalo, por favor. Aumentale el zoom, por favor. A ver, ya, a ver, baja, a ver, dale clic, por favor, a esa celda. A ver, ya. En todo caso, a ver, anda, ve al administrador de nombres, por favor. Dale enter. Al- Fórmulas. Elimínalo, por favor. A ver, vuélvelo a generar. A ver, vuélvelo a generar. Ya nuevo.
Ujú. Ya, ya, a ver, aplícalo de nuevo, por favor. Ujú. Ajá. Ya, a ver, posiciónate al costado izquierdo de esa celda, a ver. Ya, en ese símbolo, en ese icono que te muestra, por favor. H, ya. A ver, ponle omitir error, por favor. Ya, a ver, en todo caso, a ver, anda a ver el precio venta dólares. A ver, bórralo y vuelve a aplicar la función, a ver. No, 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 en precio dólar. Bórralo todo, por favor. Yo igual. Y a ver, aplícalo manualmente, a ver, en la columna L, en el ejercicio, a ver. Sí, ajá, bórralo eso, el nombre y aplícalo con el nombre de la celda, a ver. Dale enter, a ver. Y ahí sí te muestra. A ver, anda, ve al administrador de nombres, por favor. A ver, selecciona el de dólar. Modificar, ponle, por favor. A ver, vuélvelo a seleccionar, por favor, donde dice se refiere a. Bórralo todo eso y vuélvelo a seleccionar. Dale, no, bórralo todo eso. Y dale clic en esa flechita que está al costado derecho de esa. Ya, esa ya. Selecciónalo de nuevo, por favor, a ver. A ver. H, ya. Dale a aceptar. A ver, cerrar, ponle. A ver, aplícalo de nuevo, por favor. Y sigue con el desbordamiento. A ver, ya, ajá, dale clic, por favor, ahí. A ver. A ver, ponle a ver en la opción seleccionar las celdas que obstruyen. A ver. Ya, a ver. Todos, por favor. Copiamos estos datos y lo pegamos en nuestra hoja del contar. ¿Ya?
Bien. A ver, vamos a aplicar esta función del contar. O se los dejo de trabajo. Mejor les dejo de trabajo. Porque nadie me responde, pues. Nadie dijo nada. De una vez les dejo de trabajo. Ya, no hay problema. Trabajo entonces. Doble trabajo va a ser ahora. Ah, ¿por qué no responden? ¿Por qué se quedan callados? Ok. ¿Y esas caras? Esas caras me gustan. Esa cara de felicidad, de alegría. Ya. No, igual a ver trabajo. A ver, veamos. Ya. Vamos a empezar con la primera función, que es el contar. Ah, no, miento, no, contar no. A ver, un momento. Un momento. ¿Cuándo determinamos que un número es múltiplo de 2? Ya, pero ¿qué obtenemos como resultado? No necesariamente siempre va a ser así, ¿no? No siempre va a ser así. Ojo. Cuando el residuo viene a ser, cuando el residuo viene a ser 0, ¿ya? Aplíquenlo de esa manera. Lo propio va a pasar con los años. Si un número es múltiplo de 4, su residuo va a ser 0. Si no es 0, no es año bisiesto. ¿Ya? Aplíquenlo de esa manera. ¿Ya? Aplíquenlo de esa manera. ¿Ya? Esto por favor para el día de mañana. ¿Ya? Ese es uno. Y después van a contabilizar, ¿no? ¿Cuántos son los años bisiestos y años no bisiestos? ¿Ya? El total. ¿Ya? Van a contabilizar. ¿Ya? De los 131 años, ¿sí? Van a contar cuántos son bisiestos y cuántos no son bisiestos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Cuando el residuo es igual a cero. Ahí, aplíquenlo de esa manera. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Y para mañana, por favor. Ojo, esto lo van a hacer en una hoja aparte, en un Excel nuevo, ¿ah? Para que me lo envíen. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. ¿Ya? Y por favor, para mañana, por favor, también averigüen. Estoy diciendo averiguar, no estoy diciendo que lo apliquen. Averiguan lo que viene a ser la función contar, contar sí, contar blanco y contar a. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en estos ejemplos. Son 4. Estado 1, 2, 3 y 4. Porque cada función contar, lógicamente me va a permitir contabilizar datos o valores diferentes.
Muchas veces se equivocan la función contar blanco con la función contará, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto ya lo que es la función sí. ¿Qué era la función sí que nos permitía? La función sí que nos permitía. ¿Con qué nos permite trabajar la función sí? Con las condiciones. Muy bien. Entonces, si aquí yo veo una función contar punto sí, ¿qué creen que signifique? Que voy a poder contabilizar algunos datos, ¿no? Voy a poder contabilizar un rango de datos, ya, voy a poder contabilizar un rango de datos, pero en base a una, a una condición. Muy bien, ya, pues, ojo con eso. Ya, chicos, muy bien, entonces lo vamos a ver mañana, ya. Bien.